Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El día de hoy quiero invitarlos para que nos puedan acompañar el próximo 23 de mayo, en donde estaremos realizando un evento presencial en el Hotel Camino Real, en donde estaremos hablando de muchísimos temas acerca de todas las acciones de control y de fiscalización que estará haciendo la Administración Tributaria. Como bien ustedes han escuchado, la verdad es que la Administración Tributaria en este momento uno puede pensar que ya es un ente muy técnico con más músculo, y creemos que es muy conveniente revisar esos planes de fiscalización que la misma Administración Tributaria ha compartido en su sitio web. Vamos a hacer un recorrido acerca de esos planes, vamos a explicar cómo la Administración Tributaria está pensando en implementar varios temas importantes. Me parece que es muy válido entender cuál va a ser el enfoque de este año 2024. Adicionalmente, también vamos a abordar ya nuevamente en un evento presencial el tema del análisis de la tasa efectiva de impuestos sobre la renta. Como ustedes saben, por ahí hemos hecho ya un análisis de cuál podría ser la tasa efectiva de impuestos sobre la renta por industria. Sin embargo, me parece muy interesante cómo la Administración Tributaria ya el día de hoy está pues básicamente analizando desde el punto de vista financiero más y más las operaciones de los contribuyentes, y de esa forma es que queremos compartir con ustedes ese 23 de mayo estos enfoques. Pero eso no se va a quedar ahí. Adicionalmente vamos a compartir con ustedes en ese evento del 23 de mayo con nuestro equipo de precios de transferencia los principales ajustes en materia de precios de transferencia que ha estado haciendo la Administración Tributaria y las recomendaciones que tiene la OECD y el SIAT sobre estos asuntos. La verdad es que cuando uno empieza a escuchar las auditorías de precios de transferencia, uno podría llegar a pensar que son temas que solo ocurren en la ciudad capital, y la verdad que no es así. Recientemente estuve en la ciudad de Quetzaltenango y estuvimos compartiendo con muchos profesionales, y cuando al tenor de la ley empezamos a revisar qué es lo que tiene la normativa de precios de transferencia y cuál es el enfoque real de esto, pues nos empezamos a encontrar con que existen muchas operaciones que podrían ya caer en el tema de precios de transferencia y que la gente no sabe, y que el día de mañana les puede generar ajustes importantes. En el tema de precios de transferencia, la verdad es que sí hemos ido viendo cómo cada vez más y más la Administración Tributaria se ha ido tecnificando, y hoy día cuentan con un equipo muy bueno de precios de transferencia. La verdad es que cada vez que tenemos conversaciones con ellos, hablamos de temas técnicos, nos hemos ido dando cuenta de que efectivamente ya ese equipo ha madurado muchísimo y es un equipo que tiene mayor músculo, como lo podríamos llamar coloquialmente, y los ajustes que están planteando, la verdad es que tienen mucho sustento. De esa cuenta es que creemos muy importante compartir con ustedes en este evento del 23 de mayo los asuntos que se vienen en materia de precios de transferencia para este año 2024, y que seguramente los va a estar aplicando la Administración Tributaria, porque recuerden que cuando se hacen auditorías de precios de transferencia, la verdad es que se revisan riesgos activos y funciones, y los ajustes tributarios que se plantean son mucho más altos que un ajuste en materia de impuestos sobre la renta. Recuérdense que impuesto sobre la renta también está dentro de ese capítulo, está incluido el tema de precios de transferencia, y así es como uno puede ir viendo que esos ajustes tributarios son mucho más grandes y mucho más pesados. Eso no quiere decir que los ajustes no se puedan defender. Por supuesto que técnicamente se pueden defender muchas cosas, pero también nos hemos encontrado con que hay muchas falencias en cuanto a los estudios de precios de transferencia que se preparan. Hemos ido viendo que hay problemas en cuanto a la documentación, en cuanto a los comparables, en cuanto a los riesgos, en cuanto a las funciones, en cuanto a que no se evalúan todas las operaciones que son convenientes. Bueno, y luego, ya para finalizar en ese evento del 23 de mayo, vamos a hablar del tema de la fiscalización de Airbnb en Guatemala. Es un tema que a mí me parece muy interesante. He tenido el gusto de estar en varios lugares conversando acerca del tema de Airbnb. Y una de las preguntas que me decían, mira, pero ¿cómo es posible que la Administración Tributaria ahora quiera imponer un impuesto al tema de Airbnb? Y la verdad es que no es que se esté creando un nuevo impuesto. La verdad es que en la normativa del decreto 10/2012 y también dentro de la normativa del decreto 2692 desde ese año 1992, pues establecía que los arrendamientos y cualquier explotación de bienes en el país está sujeto al pago de impuestos. Esa reflexión
me parece que es muy importante porque yo creo que desde el punto de vista financiero y económico, el hecho de tener activos que generen ingresos pasivos como son las rentas y que se están explotando a través de la aplicación Airbnb, pues básicamente lo que está mostrando es que esos proyectos no se han formulado incluyendo la línea de impuestos. Recuérdense que cada vez que se formula un proyecto se incluyen las ventas, los costos, los gastos, pero también hay que incluir una línea que se llama impuestos. Y luego de eso ya se pueden saber cuáles son las ganancias netas que está teniendo un negocio cuando está siendo explotado. De esa cuenta creemos que lo que ha pasado en Guatemala es que por años se pensó que el hecho de explotar el arrendamiento o el hospedaje o el alojamiento de personas a través de la aplicación en Airbnb no estaba sujeta al pago de impuestos, y la verdad es que técnicamente los bienes están ubicados en Guatemala, las personas utilizan un bien ubicado en Guatemala, el propietario de ese bien seguramente tiene que declarar impuestos en Guatemala porque así lo establece la normativa del decreto 10-2012. Y no es que se esté creando un nuevo impuesto. Lo que sucede es que la administración tributaria, en el ejercicio de ese poder fiscalizador, pues lo que obtuvo fue la información de todas las transacciones que se hicieron a través de Airbnb. Recuérdense que Guatemala en el año 2017 suscribió suscribió el convenio de intercambio de información financiera con la OECD para propósitos fiscales, y a través de ese convenio obtuvo la información de la aplicación Airbnb a través del fisco de Irlanda. Vamos a explicar también en ese evento del 23 de mayo cómo funcionan este convenio de intercambio de información financiera, porque no es la primera vez que a mí me han consultado sobre este asunto. La verdad es que técnicamente ya desde el año, desde la primera vez que yo tuve en contacto con este asunto fue en el año 2017, ahí prácticamente se estaba activando el convenio de intercambio de información financiera para efectos fiscales que tenemos suscrito en Centroamérica. Realmente Guatemala tiene varios convenios, así que hay que tener presente esa información, y la administración tributaria ha utilizado esos convenios. Por esa razón yo les comentaba de que me parece que la administración tributaria que hoy día tenemos en Guatemala es una administración tributaria mucho más robusta, mucho más técnica, y está utilizando todas las herramientas legales que tiene para obtener información y para poder fiscalizar las transacciones de los contribuyentes en el país. Entonces, en ese evento del 23 de mayo, ya como para finalizar, pues vamos a estar hablando del tema de Airbnb. Vamos a explicar cómo funcionan esos casos, vamos a explicar los impuestos que se detonan, vamos a explicar el tema del impuesto de turismo, que también me han hecho la pregunta. Yo la verdad que lo comenté ya en varios vídeos. A mí me parece que ese impuesto podría generarse. Recuerden también ahí que el ente que podría estar interesado en cobrar ese impuesto es el INGUAT, porque él es el que cobra el impuesto de turismo, no lo cobra la SAT. Pero así, de esa manera vamos a explicar todo eso. También vamos a explicar acerca del tema del gravamen del streaming en Guatemala, cómo lo piensa la administración tributaria. De hecho, nosotros ya hicimos un video de eso hace 2 años, cuando la administración tributaria anunció precisamente de que iban a empezar a gravar el tema de todos los consumos por streaming. De esa cuenta vamos a explicar qué es lo que está pensando la administración tributaria, cómo lo está planteando hacer, qué herramienta va a utilizar. Y así que nos parece un tema muy interesante, porque Guatemala no es el único país que lo ha hecho. En Latinoamérica tenemos varios países. Esta tendencia comenzó allá por Chile, luego se vino a Brasil, tenemos algo en Perú, en Ecuador, Colombia, Costa Rica también se unió, en México también hay cosas. Entonces vamos a explicar cuáles son las recomendaciones del CIAT, que es el Consejo Interamericano de Administraciones Tributarias, en la manera en la que se debe manejar esto. Vamos a explicar la corriente que viene desde Europa respecto a que se graben todas esas operaciones con IVA, y luego vamos a explicar cómo con el impuesto global, que es un tema que a veces uno piensa que no lo va a alcanzar en el país, pero la sugerencia es que se pague impuestos sobre la renta. Así que vamos a explicar todo esto. Vamos a explicar también cuáles podrían ser los efectos para las personas que tienen las suscripciones. Y así que yo creo que va a ser muy interesante todo lo que les vamos a compartir, porque me parece que este es un tema de educación financiera, me parece que este es un tema de que debemos estar tratando todos, y definitivamente nos parece que en este evento del 23 de mayo, que va a ser presencial en el Hotel Camino Real, pues ustedes van a poder tener muchos datos, ¿verdad? Yo creo que hay un asunto bien importante en Guatemala, y es que la información a veces no está en un solo lugar,
y de esa cuenta es que queremos nuevamente retomar varios temas que hemos ido presentando. Va a estar con nosotros todo nuestro equipo de directores y de gerentes de la división de impuestos de Grant Thornton Guatemala. Como ustedes bien saben, yo soy socio de impuestos de Grant Thornton Guatemala y vamos a estar incluyendo a todo nuestro equipo para poder presentarles a ustedes toda la información más novedosa en tema de impuestos, para que ustedes tengan toda esa información y puedan tomar las mejores decisiones de negocios. Porque recuérdense que para mí, en lo particular, yo siempre he pensado que el mundo de los impuestos tiene una relación muy íntima en el mundo de los negocios. De esa cuenta es que a petición de varias personas que me lo han sugerido a través de las redes sociales, pues vamos a hacer este evento presencial en el cual estaremos toda la mañana explicando acerca, insisto, de todos los asuntos del plan de fiscalización de la administración tributaria. Vamos a revisar cuál es el presupuesto, cuáles son todas las acciones, vamos a repasar ítem por ítem, y me parece algo muy interesante porque la verdad es que la administración tributaria publica todos estos documentos y a veces no todas las personas tienen acceso a analizar correctamente cada uno de estos ítems, o bien no tienen la posibilidad de analizar esta información. Entonces vamos a poderles guiar con todo esto. Como segundo punto, vamos a analizar el tema de la tasa efectiva de impuestos sobre la renta. Este es un tema que hemos explicado, pero vamos a poner algunos ejemplos muy puntuales de cómo estarán aplicando este tema. La verdad es que el tema de tasa efectiva de impuestos sobre la renta es un asunto de que ya se ha aplicado internacionalmente por muchos años, pero la administración tributaria en Guatemala, con esa tecnificación que está teniendo y esa profesionalización, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, pues estará aplicando este concepto ya para las operaciones acá en el país. Así es lo que me parece muy interesante. Luego vamos a repasar los ajustes en materia de precios de transferencia que se han formulado en Guatemala. Así que vamos a estar compartiendo a ustedes cuál es la problemática, cuáles son los asuntos, qué es lo que se tiene que observar. Hemos observado muchos errores que han habido en estos temas, y la verdad que los ajustes en precios de transferencia son muy caros, ¿verdad? Son muy altos. Nosotros hemos visto ajustes muy altos, ajustes de 80 millones de quetzales, 800 millones de quetzales, los más altos, y seguramente son temas que vale la pena que los repasemos, que vale la pena que ustedes los tengan en mente. Luego vamos a repasar el tema de la comparativa que está haciendo ya la administración tributaria con respecto, por ejemplo, al tema del régimen de ISR empleados. La verdad es que esa información ya la tenía la administración tributaria, y hemos ido viendo cómo en ese régimen de ISR empleados se han detonado no solo ajustes en materia de retenciones de ISR no hechas a empleados, sino también se detonan gastos no deducibles, porque algunos ingresos que no se están grabando o que se están considerando como adicionales para los empleados podrían llegar a ser no deducibles. Así que ese tema también lo vamos a ver. Para contarles algo, tenemos una empresa muy grande donde un ajuste se le convirtió en un problema teóricamente de 2 millones, se le convirtió en un problema de 20 millones de quetzales. Creo que vale la pena hacer esa reflexión, creo que vale la pena reestructurar todo ese asunto de remuneraciones de empleados. Recuérdense que la normativa del decreto 10/2012, que ya viene desde el año 2013, pues tiene una limitación para que los sueldos y salarios sean deducibles, siempre y cuando hayan pagado seguro social. Pues ahí no hay problema, pero también está la tercera condicionante, que se hayan hecho las retenciones de impuestos a la renta, y no digamos que se cumplan con todos los temas digamos documentales, como los recibos, que estén las planillas de seguro social, que esté el libro de salarios, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de todos esos temas, porque ese régimen de ISR empleados, que uno pareciera ser que es un régimen que no es digamos un tema de controversias, la verdad es que están utilizando muy bien la información de la administración tributaria, y eso es parte de los planes que la administración tributaria está haciendo el día de hoy. Y luego, para finalizar, vamos a hablar del tema de Airbnb. Vamos a explicar en qué consiste, vamos a explicar desde cuándo viene. Yo por eso les hacía la reflexión de que esta no es una ley nueva, no es que la SAT se haya inventado algo nuevo, no. Esto ya está vigente, digamos, más con nombre y apellido desde el año 2013, si uno lo quisiera ver de alguna manera, porque cuando uno revisa el decreto 10/2012, ahí lo que encuentra en el caso de las rentas de capital es que
efectivamente se establece de que donde esté ubicado un bien inmueble, ahí se deben de pagar impuestos. Y esa es una recomendación de la OECD. Yo tuve el gusto de recibir varios cursos de tributación internacional allá por el año 2012 y 2011. Y la verdad que cuando uno veía las recomendaciones de la OECD en el caso de los bienes inmuebles, la recomendación es que donde estén ubicados los inmuebles, ahí se grave con impuestos sobre la renta a los tenedores de esos inmuebles o a los contribuyentes que explotan esos bienes inmuebles obteniendo rentas. Entonces, no es algo nuevo, ya es algo que viene de hace muchos años. Guatemala ya lo tenía recogido en el decreto 2692, pero en el decreto 10-2012, vigente desde el año 2013, ahí está. Vamos a hacer la reflexión de cómo se debería de manejar esto, cómo se deberían de emitir las facturas. Vamos a hablar de todo, ¿verdad? Vamos a hablar de cuál es el mejor régimen de pago de impuestos. Vamos a tener algunos datos. Ya varias personas que tienen Airbnb nos han abordado en la oficina pidiéndonos ayuda, pidiéndonos consejería. Vamos a contarles qué es todo lo que estamos haciendo. Y la verdad es que lo que queremos es compartirles a ustedes todas las herramientas para que puedan manejar de mejor manera todos sus proyectos. Así que, y luego ya para finalizar, vamos a ver el tema del streaming. Vamos a hablar en qué consiste ese gravamen que la administración tributaria piensa de que es posible aplicar en Guatemala. Vamos a hablar de esa tendencia de que este tipo de consumo se graben con IVA. Esa es una tendencia que viene de Europa y luego varios países de Latinoamérica se implementó. Vamos a hablar de la herramienta DEC, que es, si lo queremos llamar así en términos muy rápidos, es la herramienta con la cual las personas no residentes, que son los que proveen el servicio de streaming, podrían pagar sus impuestos en Guatemala sin tener NIT, ¿verdad? Eso es algo bien interesante. Esa es una herramienta que les va a permitir a ellos declarar todo esto. Como ustedes bien lo han escuchado, el señor superintendente pues ha manifestado de que sí piensa de que por ahí se puede cobrar impuestos. Vamos a también a ver que eso está dentro del plan de fiscalización de la administración tributaria y ya le pusieron un número de cuánto ellos esperan en cuanto a la recaudación en esos temas, ¿verdad? Así que yo creo que se vienen temas muy interesantes, temas muy importantes y que vamos a abordar este 23 de mayo en el Hotel Camino Real, ¿verdad? Ahí ustedes pueden hacer sus reservaciones al 2213-8300, ahí con la señorita Irene de Castillo. Ella con muchísimo gusto los va a poder anotar. Por favor, reserven sus espacios, el cupo es limitado, por alguna razón, no entiendo por qué, pero sí hay mucha afluencia en el hotel. Así que entiendo también que ya van muchas personas anotadas para este evento, así que yo quería no dejar pasar este momento para invitarlos a todos ustedes, para todos nuestros seguidores en las redes sociales, tanto en mi página de Facebook como en la página de Grant Thornton Guatemala, e invitarlos para que nos puedan acompañar en este evento del 23 de mayo. Va a ser un gustazo compartir con ustedes un tiempo de reflexión técnica, hablar de temas impositivos pero orientado hacia los negocios y poder comentar con ustedes todos los asuntos, ¿verdad? La verdad que yo encantadísimo de que todo el equipo de la firma pueda ayudarles a ustedes a resolver todas sus dudas, ¿verdad? Agradezco a todas las personas que se han unido a este live que hemos hecho, pero queríamos hacerles esta invitación a través de este medio y que ustedes puedan acompañarnos en ese evento. Así que los esperamos entonces este 23 de mayo, Hotel Westin Camino Real, a las 8 de la mañana. Recuerden llegar un poco antes para hacer su registro. Se pueden anotar al 2213-8300 con la señorita Irene de Castillo. Y ahí, pues ustedes pueden reservar su espacio. Por favor, para todas las personas de nuestro grupo privado Impuestos y Negocios, les hemos dejado un código especial para nuestros seguidores. Ahí ustedes lo pueden encontrar en nuestro grupo privado. Y también pueden utilizar ese código de descuento que ahí tendrán a bien poder tener. Bueno, espero que tengan un excelente día, que este día esté lleno de éxitos y bendiciones. Y nos vemos seguramente en otro evento en los siguientes días. Que estén bien, cuídense, chao.